si miro mi pasado y busco el hilo conductor de mi actuar, yo diría que siempre está en la búsqueda de lo desconocido. Si fuera a usar una palabra, yo diría buscador. La física tiene un juez que es definitivo y que no es el ser humano, no tiene ninguna relación con la vida. El juez de la física es el experimento. Es importante para entender mi manera de ver la pedagogía en física. Es mi experiencia en Estados Unidos. Yo fui profesor en Estados Unidos. Hice un curso, por ejemplo, en la Universidad de Illinois que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Y básicamente era mostrar cómo funciona un horno microondas o cómo funciona un refrigerador. Yo aprendí que se aprende mucho de la física mostrando dónde la física ocurre. Muchas veces me preguntaban, ¿y tú qué haces? Yo soy físico. ¡Ay, qué difícil! Yo odiaba la física en el colegio. Ese tipo de reacciones me impactaban mucho. O sea que la física había dejado un mensaje de dificultad, de lejanía, de para otros, de para genios, que nada que ver, nada que ver. Me llamo Francisco Claro, soy físico, he trabajado toda mi vida en física y también tengo una gran cercanía con la música y el arte en general. Si miro mi pasado y busco el hilo conductor de mi actuar, yo diría que siempre está en la búsqueda de lo desconocido. Si fuera a usar una palabra, yo diría buscador. Mi madre era escritora. Su nombre original es Esther Uneos, pero su seudónimo es Marcela Paz. Y el libro más conocido de ella, tiene varios, es Papelucho. Es una serie de 12 volúmenes cortitos, pero basadas en la historia de un niño que tiene la virtud de ser como todos los niños. El primer Papelucho lo dibujó mi mamá en una agenda donde ella escribió el Papelucho original, no para publicarlo, eso es importante, porque ella no escribía para publicar, no era una profesional de la literatura, era gran lectora, era gran escritora, escribía todo el tiempo, pero lo hacía por necesidad. Yo definitivamente puedo probar con mi carnet de identidad que no soy Papelucho, porque yo nací varios años después que Papelucho fue escrito. Entonces, el Papelucho estuvo guardado en un cajón durante una docena de años. Pero después mi madre enviudó. Y como viuda tuvo que pensar en publicar. Primera vez que lo hizo. Entonces empezó a producir otros papeluchos. Y esos otros papeluchos sí tenían insumos de sus hijos o de otros niños que pudieran andar por ahí. Y hay anécdotas que yo asocio a cosas que yo le comenté a ella. Por ejemplo, yo estaba mirando un barco y el barco desapareció. Entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un barco puede desaparecer? Tiene que haber habido un accidente terrible. Entonces, alarmado, le dije algo a mi familia. Y me dijeron, no, lo que pasa es que la Tierra es curva. Y cuando un barco se aleja, eventualmente lo dejamos de ver. O sea, esa explicación me la dio ella, pero la anécdota apareció en un papelucho por ahí. Yo era un gran lector, como niño, digamos, de novelas policiales, porque me encantaba la incógnita y perseguir las razones de las cosas que pasan. Yo creo que esta facultad donde estamos, que es la Facultad de Educación, fue un hallazgo para mí y un desafío inmenso como académico. Fue una de las grandes oportunidades que tuve de hacer algo por la sociedad.
De mi paso por esta facultad, lo que más me enorgullece son las personas con las cuales trabajé, y si me enorgullece tiene que ver con la motivación que les pude dar a algunos y también por la contratación de otros que formaron un núcleo académico de mucho valor. Lo que me parece positivo a nivel internacional de la educación, en el ámbito de la educación de los últimos 30 años, digamos, es la preocupación por la educación como un sector de la vida social que no se ha desempeñado adecuadamente. Esto tiene que ver con los cambios, porque el profesor mantiene sus estrategias pedagógicas y sus conocimientos inalterados, mientras la sociedad ha cambiado completamente. Un profesor en promedio trabaja 30 años o más tiempo. Lo que yo he observado en Chile está muy presente en el resto del mundo. Por supuesto que es escalable según el grado de desarrollo. Hay países que lo hacen muy bien y hay países que lo hacen muy mal. Pero el tipo de problemas de los que hacen muy mal son muy parecidos. Y uno de ellos es este problema de que personas de mucho talento, mucha motivación, encantados con enseñar, entren a la profesión, ¿ya? Y eso es el objetivo de Elige Educar. Siempre había tenido la inquietud del profesorado, había compartido las angustias y todo, había conocido también de personas muy cercanas cómo era la profesión y cómo estaba dotada. Entonces, Elige Educar nació bajo el lema: todos los niños de Chile deben tener grandes profesores. Y cómo cambiamos la cultura de tal manera que ser profesor sea una gran oportunidad de desarrollo personal y sea percibida así por la sociedad, de tal manera que un padre, cuando recibe de su hijo la noticia de que quiere ser profesor, diga: ¡qué felicidad! Y no diga: ¡qué angustia! sino que realmente se alegre porque es una profesión valorada, de la cual se reconoce su importancia social. Elige Educar busca entusiasmar a los jóvenes con hacer pedagogía y busca buenas condiciones de trabajo y busca un cambio en la valoración social de la carrera. Queremos que esté en primer lugar, porque nosotros estamos convencidos que educación es el trabajo social de mayor importancia. Tenemos que, con firmeza, claridad, tenemos que lanzar un mensaje de que es una prioridad nacional tener una buena educación. Y Elige Educar busca entonces que a esa carrera entren personas de mucho talento, motivación y que tengan una buena formación universitaria. Hice a través de la universidad cursos de divulgación en la Casa Central y tenía 100 alumnos que venían de distintas partes. Lo que buscaba era transmitir la física moderna a un público que desconocía las matemáticas. Ese es el gran desafío. En segundo lugar, es que, como decía Richard Feynman, un físico muy notable, la física es como una caja de herramientas. Uno quiere explicar, por ejemplo, por qué esta gotera es como es en esta llave que gotea, ¿ya? Eso, con física, uno lo puede por lo menos iluminar un poco, ¿ya? Y puede entender algo de lo que está pasando ahí. Y decía, bueno, qué ganas de hacer llegar la física a los chilenos. Entonces yo dije, voy a escribir un libro que no suponga nada, que parta de cero, ningún prejuicio. Incluso voy a evitar la palabra física, porque yo sé que la gente odia la física porque tuvo una mala experiencia en el colegio, ¿no? Un amigo, se llama Bruno Filippi, después de una clase me dijo: ¿por qué no escribes un libro, saliendo del curso, sobre estas materias y yo te lo financio con mi empresa? Y mi empresa lo reparte como un regalo de Pascua. Y resulta que a mediados de año me llama el vicerrector académico de la universidad para ofrecerme el cargo de director de investigación y posgrado en la universidad. Yo nunca había aceptado cargos administrativos, pero esta me encontré súper interesante y lo acepté inmediatamente. Entonces yo llamé a Bruno y le dije: Bruno, no voy a poder cumplir esto para la Pascua porque tengo este otro cargo que me asume, que me ocupa muy grande. Entonces él me dijo: no, tienes que terminar. Como ingeniero ejecutivo, nada de cosas, nada de disculpas aquí, terminar. Entonces acordamos de que iba a tener un capítulo menos
Y en vez de tener 10 capítulos, tenía 9. Le faltaba la cosmología. Básicamente le faltó ese capítulo. Así que el libro fue después perfeccionándose. Me tiene muy contento. Es un libro que se vende bastante, todavía, a pesar de que tiene muchos años. Y creo que cumple eso de no parte de la base de que la persona que lee es culta en ciencia. Estaba almorzando solo en casa de mi abuelo, donde había una radio, había un programa de música clásica, donde se interpretó un concierto que como que me abrió un mundo. Y después supe, era el concierto número 4 en sol mayor de Ludwig van Beethoven, y que me ha fascinado siempre desde entonces. Lo admiro, tengo la partitura, lo puedo tocar un poco también. La música es una forma de comunicación y uno es como un medio para comunicar lo que el compositor quiere transmitirle a quien escucha, pero es un medio muy creativo. Las interpretaciones de música son muy diversas de una misma pieza. Eso está muy documentado. Y uno lo que hace es tratar de ser uno en la forma como uno comunica el mensaje de belleza o de sensaciones humanas que transmite el compositor. Resuena con la palabra búsqueda. Si miro mi pasado, yo diría que siempre está en la búsqueda de lo desconocido, búsqueda de la belleza, búsqueda de la comunicación, búsqueda de la verdad en última instancia, y también un deseo de compartir. Que el piano empecé a estudiarlo cuando tenía 4 años y siempre mis padres se preocuparon de que tuviera buenos profesores y eso me aportó mucho. En el siglo XX se descubrió un principio que se llama el principio de incerteza. Lo descubrió un físico alemán joven, Werner Heisenberg. Lo expuso y se fascinó con la idea de que en la naturaleza no era posible conocer en forma exacta ciertas parejas de variables. Por ejemplo, la posición de una partícula y su velocidad. Eso era imposible. Era imposible no porque no hubiera instrumentos, sino que porque en principio era imposible. Mientras más se conoce la posición de una partícula, más se desconoce la velocidad de esa partícula. Ese proyecto newtoniano determinístico fue abandonado por el principio de incerteza. Yo diría que si tuviéramos certeza de todo sería muy aburrido, porque la búsqueda está en el desconocimiento del futuro y no tener certeza acerca de qué es lo que va a ocurrir. Uno busca, aborda territorios y entra en territorios y en esa búsqueda uno va encontrando algunas certezas y nuevas incertezas. Estamos en un lugar de mi casa que yo la podría llamar estudio, porque es aquí donde trabajo, donde está mi biblioteca personal y donde pienso lo que pienso. Hay 2 situaciones de carácter mundial que me preocupan mucho. Desde luego el calentamiento global. Estamos viendo lo que muchos negaron y muchos líderes políticos negaron, que es el calentamiento del planeta por efectos, algunos dicen humano, otros dicen que no, pero que está ocurriendo, y eso es lo que importa y lo que tenemos que de alguna manera corregir. Me preocupa no solo el hecho del calentamiento, sino que el liderazgo político y también la buena voluntad de las personas no cooperan. Una metáfora es que Carl Sagan, en una serie que se llamaba Cosmos, muestra la Tierra desde lejos y se ve una esfera con una delgadita capa de nubosidad que es la atmósfera. Y uno dice, en esa pequeña capita estamos todos y nos estamos peleando unos con otros. Cuando esa capita está siendo, digamos, destruida,
Y mientras tanto nos peleamos produciendo más destrucción de esa propia capita. Esa preocupación tiene que ver con la guerra. Guerra aquí, guerra allá. Y también tiene que ver con preocupación por la democracia. Yo veo que países que se autoproclaman como democráticos encarcelan a los oponentes cuando llega el momento de las elecciones. Eso no puede ser, pero eso es así. Son regímenes que tratan de perpetuarse en el poder y en otras partes donde eso no ocurre, también hay actores de la política que buscan que ocurra. O sea, me preocupa que eso pudiera extenderse más allá de donde está hoy día, que es el desprecio de los valores de la democracia. Yo tengo archivos que se llaman escritos, están dentro de una carpeta que se llaman escritos. Y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama El libro que tengo adentro. Y se trata de un libro acerca del azar. Que el azar a mí me fascina y tiene mucho que ver con física. Física del siglo XX está envuelta del concepto de azar, el concepto de causalidad o azar, simplemente. Entonces, es un tema que me apasiona y me hubiera gustado elaborar un poco este tema desde la disciplina y con más rigor. Eso está pendiente. Y yo no sé si lo voy a hacer ya, pero es una posibilidad. Yo diría que el siglo XX fue el siglo de la física. Yo me atrevo a afirmar que el siglo XXI es el siglo de la neurociencia, en el sentido que se va a entender mejor cómo funciona el cerebro y el trabajo en paralelo con la inteligencia artificial también permite entender mejor cómo funcionamos como personas pensantes. Así que, en un sentido global, yo diría que es el año de la neurociencia, el siglo de la neurociencia. Y para mí la inteligencia artificial, en definitiva, digamos, como búsqueda, es una simulación del cerebro y del pensamiento. ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacer que una máquina sea creativa? ¿Cómo podemos hacer que aprenda? Bueno, eso se está logrando. ¿Te fijas? Lo de la creatividad yo creo que está más atrasado, pero el aprendizaje, la capacidad de aprender de la experiencia pasada está actualizada. Eso permite reflexionar acerca de las capacidades y las limitaciones del cerebro. Si vivieras 120 años, entonces mirar para atrás al presente sería un montón de años y en 40 años realmente todo cambia demasiado. En los últimos 40 años los cambios han sido enormes. En todo caso, lo que me gustaría ver es una civilización que todavía existe, en primer lugar. Segundo, que es una organización que de alguna manera ha internalizado los horrores de las guerras. Y por lo tanto tienen mecanismos y recursos para evitar la atrocidad de las guerras. Yo quisiera ver para atrás, realmente ha habido toma de conciencia, han funcionado las instituciones, hemos resuelto el problema del calentamiento global de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Y en primer lugar, como decía al principio, es que estamos todavía en la Tierra con capacidad de creación y de ser felices. Francisco, escena 4, primera.